Problemas de encuentro con aceleración constante. Elsa se desplaza en su auto a 72 km por hora en una ruta de sentido único. Néstor entra en su auto en dicha ruta, pero en sentido equivocado, a 90 km por hora. Entonces vamos a hacer la velocidad de, vamos a hacerlo en azul mejor, la velocidad de Elsa es igual a 72 km sobre hora, que si lo pasamos a metros sobre segundo, ya sabemos cómo es, nos da que son 20 metros sobre segundo. Después tenemos la velocidad de Néstor, que son los 90 kilómetros sobre hora, que si lo pasamos a metros sobre segundo, nos da 25 metros sobre segundo. Entonces, cuando ambos advierten que avanzan en el sentido contrario por la misma ruta, están separados entre sí por una distancia d y frenan simultáneamente. O sea, está Elsa acá, Néstor acá, y a la distancia esta es d. Y los dos frenan. El automóvil de Elsa lo hace con una aceleración de a de Elsa igual a menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y Nelson lo hace con aceleración de Nelson menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el mínimo valor para la distancia d de modo que ambos automóviles no choquen entre sí? Entonces, para eso tenemos que ver cuánto tarda Nelson en frenar, o sea, qué distancia hace mientras frena y qué distancia hace Elsa mientras frena. Entonces, la distancia total va a ser igual a la distancia de frenado de Elsa más la distancia de frenado de Néstor, cosa que frena uno, frena el otro y quedan ahí, enfrentados. Entonces, ¿cuál es la distancia de frenado de Elsa? Analizamos. Entonces, sabemos la fórmula que velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado es igual a 2a por distancia. Velocidad final queremos que sea 0, entonces nos queda que la distancia va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, que en este caso va a ser los 20 metros sobre segundo al cuadrado menos sobre 2 por menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da una distancia de 2,5 metros. Perdón, 2,5 no, 50 metros. Me olvidé de elevar al cuadrado. 50 metros. Distancia de frenado de Elsa. Ahora vamos a ver Néstor. Néstor tiene la misma fórmula, velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado igual a 2a por distancia. Entonces la distancia va a ser, como la velocidad final queremos que sea 0, porque se frene, va a ser menos v0 cuadrado, o sea, menos 25 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por, y la aceleración es menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da una distancia de 52,1 metros. Por lo tanto, d tiene que ser igual a 52,1 más 50, o sea, 102,1 metros. Y esa tiene que ser nuestra distancia. Eduardo deja caer una piedra desde la terraza de un edificio. Simultáneamente, Roberto desde el suelo, o sea, tenemos a Eduardo acá arriba y a Roberto desde el suelo, te deja caer una piedra. Acá tenemos G, vamos a poner positivo hacia arriba. Roberto desde el suelo arroja otra piedra verticalmente hacia arriba. El producto entre el tiempo de encuentro de ambas piedras y el tiempo máximo que tarda en llegar a su altura máxima, el tiempo que tarda en llegar en su altura máxima a la piedra que arroja Roberto es tiempo de encuentro por Tmax igual a 3 segundos al cuadrado. O sea, que tiempo de encuentro, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto vale la distancia desde el punto en que Roberto arrojó su piedra hasta la terraza del edificio? Entonces, para eso tendríamos que evaluar tanto el encuentro como la altura máxima de la piedra de Roberto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que une las dos cosas? La velocidad inicial con la que sale la piedra. Entonces, podemos plantear buscar la velocidad inicial. Entonces sabemos que la velocidad de la piedra que tira Roberto va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo max, ¿no? Porque queremos ver cuando llega arriba del todo, o sea que la velocidad esta es 0. O sea que nos queda que el Tmax va a ser igual a la velocidad inicial dividido la gravedad. Perdón, lo que queremos despejar es la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial va a ser igual a la gravedad por el tiempo máximo. Ahora vamos a analizar el momento de encuentro. Sabemos que la altura de ambos va a ser la misma. Entonces, sabemos para
para E, que es Eduardo me parece, sabemos que altura final va a ser igual a altura inicial, que va a ser la altura que queremos averiguar. La velocidad inicial es 0 y esto menos un medio de la gravedad por el Tmax al cuadrado. En cambio, para Roberto sabemos que la altura final, que va a ser la misma, que en el fondo es la altura de encuentro, vamos a llamarla HE, y este Tmax, no, esto es TE, tiempo de encuentro. La altura va a ser la altura de encuentro, va a ser igual a la altura inicial de Roberto, que es 0, más la velocidad inicial de Roberto por el tiempo de encuentro, menos un medio de la gravedad por el tiempo de encuentro al cuadrado. Con esto podemos igualar ambas ecuaciones. Entonces nos queda que la altura inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo de encuentro al cuadrado va a ser igual a la velocidad. En vez de velocidad inicial voy a escribir gravedad por tiempo máximo por tiempo de encuentro menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Simplifico tiempo de encuentro, ¿no? Simplifico, los dos términos están de los dos lados. Nos queda que la altura inicial va a ser igual a G por esto. Y Tmax por T de encuentro es 3, o sea, va a ser 3G por segundo al cuadrado, o sea, nos da 30 metros. Y esa es nuestra altura. Desde el borde de un acantilado, Adriana deja caer una piedra, y cierto tiempo t0 después, una segunda piedra. Entonces tenemos el acantilado y Adriana. Entonces, cuando ambas están separadas por una distancia de 88,2 metros, entonces tenemos la piedra 2, que está más arriba porque la tira después. Piedra 2, tenemos piedra 1 y tenemos una distancia d igual a 88,2 metros. La rapidez de la segunda piedra, o sea esta, va a ser v2 igual a 14,7 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale t0? Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? A mí lo que se me ocurre es que podemos sacar con la velocidad de este, sacar la distancia que ya recorrió. Entonces con la distancia que ya recorrió, le sumamos la distancia que separa las dos piedras y sacamos la velocidad de 1. Y una vez que saquemos la velocidad de 1, vamos a poder saber cuál es el tiempo entre que se tiran las dos piedras. O en el fondo directamente con la distancia. A ver, analicemos, busquemos la distancia esta. Vamos a llamarla h. Sabemos que la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, va a ser igual a menos 2. Perdón, vamos a poner el positivo hacia abajo, más fácil. Va a ser igual a 2 por g por h. Entonces h va a ser igual a la velocidad del 2 al cuadrado sobre 2g. O sea, 10,04 metros. Ok. Otra cosa que podríamos sacar es el T2, que es hace cuánto tiempo tiró la piedra 2 hasta que llegó a este momento, o sea, cuánto tiempo tarda en hacer esta distancia. Para eso podemos hacer, sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la gravedad por el tiempo. O sea que el tiempo 2 va a ser igual a la velocidad final sobre la gravedad. O sea que el tiempo 2 va a ser igual a, velocidad final era 14,17, tomamos la gravedad como 10 y nos da 1,42, vamos a decir, segundos. Entonces, desde que la suelta hasta que está en este instante la piedra 2, pasan 1,42 segundos y recorre 10,04 metros. Vamos a ver para el 1, esto era para el 2. Ahora para el 1, sabemos que la distancia total, va a ser igual a 88,2 metros más 10,4 metros. O sea, 98,6 metros. Y ahora podemos sacar el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Y miren, con eso ya está. Entonces, ¿cómo sacamos el tiempo que tarda en recorrer esta distancia? Sabemos que la d total va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, que la velocidad inicial es 0, más un medio de la gravedad por el tiempo 1, vamos a llamarlo al cuadrado. O sea que el tiempo 1 va a ser igual a 2 veces la distancia total sobre la gravedad y de esto la raíz. Y si hacemos esto va a ser 2
por 98,6 dividido 10, y de esto hacemos la raíz. Y nos da un tiempo de 4,44 segundos. Y ese es el tiempo que tarda la piedra 1 desde que la suelta hasta que llega a esta posición. Entonces, sabemos que hasta acá, desde que soltaron la piedra 1, pasaron 4,44 segundos. Y desde que soltaron la piedra 2, pasó 1,42 segundos. Entonces, el T0, que va a ser el tiempo de intervalo entre las dos piedras, va a ser las restas de estos dos tiempos. La diferencia entre el momento en el que se tiran la piedra 1 y el momento en que tiran la piedra 2. ¿Por qué? Porque para la piedra 2 de recorrido pasaron 1,42 segundos, pero para la piedra 1 de recorrido pasaron 4,44 segundos. Entonces, si hacemos la diferencia de estos tiempos, nos da que el tiempo 0 va a ser igual a tiempo 1 menos tiempo 2, que es 3,02 segundos. Y ese es nuestro tiempo. Dos carneros, uno blanco y otro negro, están en reposo, uno frente al otro, distanciados por 24 metros. Entonces vamos a poner el blanco acá, el negro acá, y tenemos acá 24 metros. En un instante dado, ambos parten para chocarse. Suponiendo que sus aceleraciones son constantes y sus módulos son 1,6 metros sobre segundo al cuadrado y el otro 1,4 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a tomar el positivo para acá, o sea que esto es menos. Respectivamente, determinar en qué punto del camino se produce el encuentro y qué velocidad tiene cada uno en ese instante. Trazar los gráficos correspondientes de velocidad y posición en función de tiempo. Entonces sabemos que en el momento del encuentro la posición es la misma. Vamos a hacer nuestras coordenadas, vamos a decir que acá está la posición 24 metros y acá 0 metros, para hacerlo más fácil. Entonces, el punto de encuentro, sabemos que el tiempo de encuentro es el mismo, o sea, para los dos móviles, y la posición también. O sea, podemos decir que posición de encuentro va a ser igual a posición inicial para el blanco, por ejemplo. La velocidad inicial es 0 en ambos. O sea, directamente vamos a decir más 1/2 de la aceleración blanco por el tiempo de encuentro al cuadrado. Y sabemos que la posición de encuentro para el negro va a ser igual a, esto es del blanco, ¿no? La posición inicial del negro más 1/2 de la aceleración del negro por el tiempo de encuentro al cuadrado. Si igualamos estas dos ecuaciones, nos queda que la posición inicial del blanco, que es 0, más 1/2 de la aceleración del blanco, o sea, por 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Puedo dejarlo así. Más 1/2 de la aceleración del blanco por el tiempo de encuentro al cuadrado va a ser igual a la posición inicial del negro, que es 24 metros, más 1/2 de la aceleración del negro por el tiempo de encuentro al cuadrado. Si sacamos el tiempo, nos queda que el tiempo de encuentro va a ser al cuadrado, va a ser igual a la aceleración del del blanco menos la aceleración del negro, y esto va a ser igual a 48 metros. Si no saben cómo llega esto, pasen restando, hagan el despeje y les va a quedar así. O sea que el tiempo de encuentro va a ser igual a 48 metros sobre aceleración del blanco es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración del negro es menos 1,4, o sea, menos menos es más, 1,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y de todo esto, la raíz. Y eso nos da 4 segundos de tiempo de encuentro. Entonces, posición ¿en qué punto del camino se produce el encuentro? Posición de encuentro va a ser, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, tiempo de encuentro al cuadrado, por ejemplo en esta, tiempo de encuentro al cuadrado, dividido 2 por la aceleración del blanco, o sea, por 1,6. Nos da una posición de encuentro de 12,8 metros. Casi en la mitad, un poquito más del lado del negro. Fíjense que la aceleración es más chica, entonces tiene sentido. 12,8 metros. ¿Qué más? La velocidad de cada uno en ese instante. La velocidad del blanco va a ser la aceleración del blanco, porque tiene velocidad inicial 0, por el tiempo de encuentro. O sea, va a ser 1,6 por 4. Y esa velocidad va a ser 6,4 metros sobre segundo. En cambio, para el negro, velocidad del negro va a ser igual a la aceleración del negro por el tiempo de encuentro. O sea, 1,4 por 4. Una velocidad de
5,6 metros sobre segundo. Ahora los gráficos. Velocidad y posición en función de tiempo. Entonces, uno lo vamos a hacer así porque tiene positivo y negativo. Acá tenemos el tiempo, acá la velocidad en metros sobre segundos, tiempo en segundos. Y el otro va a ser de posición, vamos a hacerlo así, función de tiempo en segundos, posición en metros. Entonces tenemos el 0 acá, el 25 acá, el 12,5 es un poco más de la mitad, 12,8, perdón, 12,8. Y tenemos nuestro tiempo de encuentro, que son los 4 segundos. 4 segundos. En cambio, en la velocidad tenemos el instante 4 segundos. Y ambos parten con una velocidad 0. Y perdón, la velocidad del negro va a ser menos 5,6, porque la aceleración es negativa. Entonces, acá tenemos el 6,4, lo podemos poner por acá, 6,4. Y el 5,6 un poquito menos, por acá, 5,6. Entonces, sabemos que el negro, bueno, el blanco no lo puedo hacer blanco, así que lo vamos a hacer gris. Gris. El blanco arranca de 0 y en el instante 4 tiene una velocidad de 6,4 metros sobre segundo, pues su aceleración es positiva. El otro, el negro, tiene una aceleración que va a ser negativa y va a ser un poco más chica. Entonces, cuando el tiempo vale 4, llega a menos 5,6 metros sobre segundo. Después, en cuanto a la posición, el blanco parte del 0, ¿no? Y en el punto 4 está en el 12,8. Acá. Y como es un movimiento acelerado, cada vez va más rápido. Entonces cada vez recorre más distancia. Por lo tanto, tiene una forma cuadrática esto. Hacia algo así. ¿Está bien? Y el otro cambia un poco, el del negro, porque parte de acá. Y como la aceleración es negativa, va a ser una cuadrática de pendiente negativa. Entonces va a ser carita triste, digamos. Y sabemos que pasa por acá, acá. Entonces sabemos que va a ser algo así. Y ahí tenemos nuestros gráficos de posición en función de tiempo. Fíjense que nos queda que la gris llega un poco antes a los 25 metros que la negra a los 0. ¿Por qué? Porque tiene más aceleración, entonces va cada vez más rápido.